Gracias a todos por estar acá, bienvenidos. Mi nombre es Gabriel Baños, soy médico pediatra y hoy vamos a hablar un poquito sobre vacunación en pediatría, en la infancia, dónde estamos y cuáles son los desafíos. Cuando me pidieron que prepare esta charla, lo primero que me vino a la mente es el impacto que ha tenido la vacunación en la infancia y en la salud pública en general. Y, y a colación de eso tengo dos anécdotas personales que, si bien son mías y de mi familia, creo que se replican en quienes estén escuchando. La primera tiene que ver con mi abuela materna. La familia de ella venía de Alemania y vinieron más o menos en 1910 y se instalaron en Brasil, en el medio de una colonia maderera en la selva, o sea, todo muy rústico. Y entre los hermanos que nacieron en Brasil y los que vinieron de Alemania, se murieron 4 de los que eran. Uno murió como lactante febril a los 5 o 6 meses, con una fiebre que nunca supieron que fue. Otro se murió, empezó con un resfrío o una gripe y después hizo una neumonía y también murió con 4 o 5 años. Otro de una meningitis y otro de 6 años que llegó a la noche agarrándose el dedo a la casa y al otro día empezó con espasmos que no podía mover el cuerpo y a las 24 horas falleció. Nunca supieron qué es lo que pasó. Mi abuela y su familia tenían esto naturalizado. O sea, los niños se morían y se morían por infecciones y era algo más de la vida. Hoy en día eso sería impensable, ¿no? O sea, cualquiera de nosotros en nuestra experiencia personal, de nuestros hermanos, padres y familiares de nuestras generaciones, eso es impensable. La segunda anécdota ya es de mi vida profesional, y es que cuando empecé la residencia en 2003 en el Hospital Pedro Elizalde, antiguo Casa Cuna, teníamos en el pabellón de enfermedades infecciosas un sector para enfermos de hepatitis A. Todos los días teníamos entre 15 y 20 chicos con hepatitis A y sus complicaciones. Eh, Sangrados por déficit de factores de coagulación, hepatopatía fulminante, esperando a trasplantes, o encefalopatías hepáticas. Eso realmente lo aprendí bien en la residencia porque lo veíamos todos los días. Promediando la residencia se inició la vacunación en calendario de hepatitis A, vacunación masiva al año de vida, y 2 o 3 años después la hepatitis A desapareció. De hecho, no está más la sala de hepatitis A en el hospital. Acá les muestro una diapositiva donde muestro un poquito lo que digo. Vean en 2003-2004, entre 40.000 y 45.000 por cada 10.000 habitantes, y cómo bajó 2007 en adelante casi inexistente. Así que bueno, estas dos anécdotas muestran un poco el impacto de la vacunación. O sea, porque tanto las enfermedades infecciosas de la infancia, inmunoprevenibles, y particularmente hepatitis A, que era lo que yo les mostré y que vimos en nuestra vida profesional, muestran que estas patologías casi han desaparecido. Y también han desaparecido no solamente concretamente, sino del ideario de los padres y de las personas en general. O sea, hoy todas estas cosas que cuento suenan a la prehistoria. Enfermedades por hepatitis A, Haemophilus influenza, pronto seguramente todas las meningitis también con la incorporación de la vacuna desaparecerán. Sarampión, rubiola, todas estas cosas ya no están en nuestro día a día cotidiano, en nuestro quehacer. Eso muestra el impacto de la vacunación, que luego el agua potable es la principal medida de prevención a nivel de salud pública, ¿sí? Ahora bien, en la medida que las vacunas van mostrando su impacto y su beneficio y van desapareciendo esto, empiezan a haber cada vez más dudas en la gente sobre si las vacunas son seguras, sobre si es conveniente vacunar contra enfermedades que no existen. Entonces se da como dos curvas que se cruzan. Acá es muy importante y muy interesante este cuadro de Catherine y colaboradores, en el cual muestra en la línea celeste la carga de enfermedad, una enfermedad cualquiera, ¿no? Esto es un paradigma, digamos, y la curva roja punteada es la cobertura de vacuna. Cuando la cobertura de vacuna llega a niveles muy altos, la enfermedad cae. Pero en paralelo empiezan la percepción de eventos adversos, que puede ser real o no, o percibida, que hace que vaya cayendo también la vacunación hasta que empiezan a verse brotes, ¿sí? Cuando empiezan a verse brotes, se hacen campañas, la gente empieza a tener de vuelta conciencia del peligro de estas enfermedades, y ahí se reanuda la confianza en la vacunación
y comienza a vacunarse nuevamente y la idea es que caiga nuevamente la enfermedad y en muchos casos sea erradicada. De hecho, hay casos de erradicación de enfermedades y estamos yendo hacia la erradicación de otra, como es la polio. Entonces, esta pérdida de confianza en las vacunas se da mucho en los países europeos, en Estados Unidos, Canadá, pero también se está empezando a ver en nuestro medio en Argentina y me atrevería a decir que en Latinoamérica en general. Esto está basado en dos fundamentos. Una es la idea de los efectos adversos de las vacunas y la posible peligrosidad de las mismas. Y la otra está basada en que estas enfermedades ya no existen, que son cosas del pasado, de la prehistoria, de la generación de mi abuela y sus antepasados, como conté. Si nos detenemos en estos dos puntos, para la gente los no médicos y la gente que no sabe sobre el tema, puede tener como cierto fundamento y puede generar temores reales. O sea, estamos hablando de gente que está preocupada por la salud de sus hijos y tiene estos temores. No son marcianos ni gente que sea totalmente irracional, sino que son cosas fundamentadas. Ahora bien, cuando uno estudia estos dos pilares, por ejemplo, el tema de los efectos adversos y la seguridad en vacunas, ve que esos temores no son reales. Si bien existen efectos adversos por las vacunas, son en general leves, locales, enrojecimiento en el sitio de aplicación, dolor posterior en el sitio de aplicación y a veces fiebre o cierto malestar. Los efectos adversos severos son sumamente infrecuentes y no se ven prácticamente en la actividad médica. Muchos de los temores que hay están basados en desinformación y lo que hoy en día diríamos fake news, son falsos, y cuando uno va a estudiar las fuentes ve que no hay detrás cosas serias. El otro pilar de los temores es sobre que estas enfermedades ya no existen, que son cosas del pasado, que no tiene sentido exponer a los chicos a vacunas para cosas de las cuales no se van a enfermar, y la realidad es que eso no es así. La experiencia de desaparición de estas enfermedades se da en nuestro medio, o sea, en Argentina, en lugares de Latinoamérica, pero en otros continentes y en otras realidades esto no es así. El caso paradigmático hoy en día es el de sarampión. Acá les voy a mostrar un mapa de 2017 de incidencia de sarampión. Como ven, en Latinoamérica y en todas las Américas está en blanco, eso quiere decir que no han habido casos, de hecho estaba erradicada esta enfermedad en las Américas. Y ven que ya en el año pasado empezó a ver en Venezuela, ven ahí rojo en el norte de Sudamérica, pero si ven el resto de los continentes, está todo en rojo, color ocre, eso quiere decir que hay muchos casos. Y tengan en cuenta que no solamente en lugares exóticos, como puede ser sudeste asiático o África, sino en lugares como Europa o Canadá. Y tengan en cuenta que hoy en día, con la interconectabilidad que hay en el mundo y la globalización, todos estos destinos están a un vuelo de distancia. O sea, en 10 horas, 14 horas, estamos en estos lugares donde estas patologías todavía están. Y de hecho, si tuviéramos un mapa de este año, de 2018, veríamos que Latinoamérica ya no estaría en blanco. Tengan en cuenta que ya han habido hasta ahora, al momento que estoy hablando, 14 casos de sarampión en Argentina. No son casos importados, sino que son casos que se han contagiado aquí en el país sin viajes, y estamos en medio de una campaña de vacunación. Y lo mismo pasa que les estoy mostrando con esto, con otras patologías también. Rubiola, meningococo, hepatitis A. O sea, son temas que por medio de la vacunación masiva en calendario la tenemos resuelta nosotros en nuestra región, pero que otras regiones no las tienen resueltas. Y si nosotros bajamos los brazos con la vacunación, estas enfermedades van a volver y van a dejar de ser cosa del pasado. Vamos a ver, acá tengo algunos datos. En Europa, 41.000 casos en el primer semestre de 2018. Esto realmente es una tragedia teniendo una vacuna efectiva para esto. Y en Latinoamérica, Venezuela con 3.500 casos y 62 muertes hasta el 20 de agosto. Y en otros 10 países, 1.459 casos. Y bueno, como dije, cuando armé la clase esta, había 14 casos de sarampión en el país. Puede que en este momento haya más. Entonces, bueno, hablamos que los dos pilares por los cuales tienen miedo no son así, en cuanto a efectos adversos y en cuanto a que estas enfermedades no están. Lo que muchas veces sus pacientes o los padres de sus pacientes pueden plantear es:
¿para qué voy a vacunarme a mí o a mis hijos si todos los demás están vacunados? Y para eso, pensando egoístamente, puedo pensar que no vacunándolo los demás podrían proteger a mi hijo. Eso se llama efecto de rebaño, tiene parte de realidad, pero no es exactamente así como lo piensan, lo podrían pensar. Y esto es algo que uno ve mucho en el consultorio o en la práctica en vacunas. Esto me lleva a otra pregunta. Yo diría, ¿para qué vacunamos? Y diría que esta respuesta tiene dos niveles. Un nivel que es a nivel de la persona que yo vacuno o que se vacuna. La idea es que esa persona no se enferme y que desarrolle anticuerpos contra la enfermedad que yo estoy inmunizando. Pero si uno va a nivel de salud pública, la idea es que todo el mundo se vacune, que toda la población que uno tiene como objetivo vacunar se vacunen para que esa enfermedad deje de circular. Esto se llama efecto rebaño o inmunidad de rebaño, que tenemos acá una diapositiva, ¿sí? Tenemos a la izquierda los azules son las personas no vacunadas pero sanas, y los rojos son los no vacunados enfermos o contagiados. Y los amarillos son los vacunados y sanos que yo inmunicé. Si están todos inmunizados, o la mayoría inmunizados, la enfermedad no va a circular y no se van a enfermar. Y a su vez van a proteger a aquellos a los que no se haya podido vacunar. ¿En qué casos no se puede vacunar? En los casos es que haya contraindicaciones reales, ¿sí? Por ejemplo, en las vacunas a virus vivos, como puede ser la de sarampión que hablamos recién, embarazadas o inmunosuprimidos o cualquier tipo de inmunocompromiso no se podrían vacunar. Pero esas personas van a estar protegidas porque todas las demás están vacunadas, ¿sí? El otro punto importante es que a veces las vacunas no generan un 100% de respuesta en las personas que yo vacuno y se requieren varias dosis y refuerzos para llegar a un 100% de cobertura en esa persona en particular. El tema es que nosotros no estudiamos a cada persona que vacunamos si tiene anticuerpos positivos o no para dicha vacuna. Y uno espera a que con los refuerzos posteriores llegue a tener al 100%. Bueno, estas personas que no llegan al 100% de respuesta también están protegidas por la inmunidad de rebaño. Entonces yo nunca sé, en una salita de, no sé, por poner un ejemplo, de 25 o 30 alumnos, quiénes de los que están vacunados realmente hicieron respuestas efectivas o no, pero yo sé que si toda la población está vacunada, esos van a estar protegidos hasta que puedan desarrollar inmunidad en refuerzos posteriores. Esto se llama inmunidad de rebaño y más o menos uno debería tener una cobertura de 95%, 90% para algunas vacunas, de toda la población objetivo para llegar a esto. Entonces, como resumen de lo que estuve diciendo y lo que a mí me parece importante, tengan en cuenta como efectores de salud, ya sean médicos, enfermeros, en el ámbito que a ustedes les toque trabajar, que las personas que tienen miedo sobre vacunas son en general personas que se preocupan por sus hijos y son personas racionales y que tienen miedos muchas veces por desinformación. Entonces lo primero que tenemos que hacer es informarnos nosotros sobre vacunas, efectos adversos, distintas combinaciones, cuáles son los objetivos de una vacuna y la implementación de una vacuna, como para poder contestar estas preguntas y poder ayudar a nuestros pacientes a tomar las mejores decisiones. Tengan en cuenta que, como dije al principio, muchas de estas enfermedades ya no las tenemos en nuestra mente porque no son cosas que veamos cotidianamente en nuestra vida o en la vida de nuestros padres o tíos, o sea, en la generación anterior a nosotros, pero son cosas que han estado y que siguen estando. Polio, que está a punto de erradicarse, pero todavía no está erradicada, sarampión, meningococo, hepatitis A, son todas cosas que, si bien no las tenemos en el vecindario, están en el mundo globalizado y que pueden volver. Entonces siempre hay que tener eso en cuenta, que la vacunación es una herramienta muy importante, después del agua potable, la más importante para prevención de enfermedades, que ha tenido un impacto enorme en la infancia, en la reducción de mortalidad infantil, que hoy en día hay miedo sobre esos y que uno tiene que trabajar con eso, informarse para poder informar. Así que bueno, con eso termino la presentación. Hay un espacio de preguntas si quieren hacer unos minutos de preguntas. Me preguntan con respecto a la erradicación de la polio, ¿dónde estamos? Hoy en día la polio está a punto de erradicarse, están los últimos casos, vamos un paso más atrás, hay 3 serotipos de polio, uno ya está erradicado, los últimos 2 están a punto de erradicarse.
Actualmente hay casos todavía en Afganistán, Pakistán y algunos han habido en los últimos años en Nigeria, y estamos en la última parte de un proyecto muy ambicioso a nivel global para erradicar la polio, así que ya no hay que bajar los brazos porque estamos a punto de erradicarla, una enfermedad que ha causado tantos estragos. Ahí, si ustedes se fijan en la página de FUNSEI de YouTube y también en Facebook, pueden ver una charla que di sobre el tema. Me preguntan también si existe alguna relación entre triple viral y autismo. Bueno, esa era un poco lo que yo hablaba de información falsa. Tengan en cuenta que hace unos años hubo un estudio que salió publicado en Lancet que decía que había cierta relación entre triple viral y alguno de los componentes de una sal de mercurio con autismo. Bueno, después se demostró que eso fue un fraude, que había un interés económico detrás de eso. El Lancet se retractó de esto diciendo que pidiendo disculpas y que esto no era cierto, pero sí es cierto que ha quedado en el imaginario colectivo esta falsa relación. Desde entonces hasta ahora hay muchos estudios que demuestran que no hay relación entre triple viral o alguno de sus componentes con autismo. De hecho hay metaanálisis que dicen lo mismo, y la idea es seguir vacunando con triple viral y más ahora en este contexto de sarampión. Me preguntan, ¿con la vacuna contra VPH hay más reticencia? ¿Qué se aconseja? Bueno, se aconseja aplicar. De hecho, está en el calendario a los 11 años, en el calendario argentino a los 11 años como 2 dosis. Y tengan en cuenta que esta es una vacuna que protege no solamente contra verrugas genitales, sino contra cáncer de cuello de útero y otros cánceres genitales. O sea, vean el impacto de esto, y este impacto lo vamos a ver en unos años. Mi consejo es que es claramente una vacuna segura. Genera miedo principalmente porque por la edad de los pacientes que se vacunan a los 11 años, muchos chicos son adolescentes y pueden tener desmayos, pero no por la vacuna, sino porque son adolescentes y tienen esa predisposición. Y realmente yo la aconsejaría en mis pacientes y en mis hijos, y realmente está en calendario, y me parece que va a ser, el impacto que vamos a ver va a ser muy grande con esto. De hecho, en Estambulean Servicios de Salud, ustedes hicieron un estudio en relación a los desmayos y la edad. Sí, es cierto, en un congreso de pediatría en Mar del Plata, hace unos años, presentamos una serie de casos en los cuales vimos que los pacientes entre 11 y 20 años tenían más lipotimias y más síncopes que el resto de la población, independientemente de las vacunas que se dieran, y esto lo vimos tanto en pacientes que se vacunaban como aquellos que se sacaban sangre. Así que tiene más que ver con la edad que con las vacunas. La importancia entonces siempre, tanto en la vacunación de los niños como en la vacunación de los adultos, de erradicar estos mitos y transmitir información confiable. Claro, sí, la información es lo principal, por eso me parece que hoy en día hay muchas fuentes de información segura, muchos cursos seguros que uno puede hacer como para interiorizarse más sobre vacunas, porque yo creo que esto apunta no solamente a pediatras, sino a médicos de otras especialidades y a efectores de salud, también enfermeros y demás por ahí están escuchando, y siempre uno, ante la gente que no está en salud, uno es referente y le pueden hacer preguntas y demás, uno tiene que saber contestarlas, y erradicar la desinformación es sumamente importante. Nosotros en FUNSEI tenemos el mail vacunasadultos@funsei.org.ar. Me preguntan también cuál es la mejor estrategia con los grupos antivacunas. Bueno, la información, lo que decíamos antes, capacitarse uno para poder hablar con sus pacientes y tener en cuenta que en general no son gente irracional, sino que son gente que tiene dudas reales. Y si uno le va con información segura y clara, uno puede evacuar estas dudas y favorecer la vacunación. Tengan en cuenta que, al menos en mi experiencia personal, la gente que tiene dudas sobre vacunas realmente está muy preocupada por la salud de sus hijos, y si uno les puede explicar y destrabar todas estas falsas dudas que tienen, uno hace una gran tarea para la salud pública y para esos chicos en concreto. Claro, eso es muy importante. Hmm. Acá también nos hacen llegar esta pregunta de cuáles serían las recomendaciones de vacunación especial en relación a los niños viajeros. Y en relación a los niños viajeros, bueno, primero habría que ver qué es lo que tienen esos niños ya de vacunas previas, o sea, completar el calendario, y después fijarse a dónde es que viajan, si tienen algún requisito de vacunación para entrar, como puede ser
fiebre amarilla en algunos países o antimeningocóxica, principalmente en Arabia Saudita, y después ver cuáles son las patologías prevalentes en el lugar donde viajan. Hay una especialidad dentro de infectología que es medicina del viajero. Yo lo que les diría que antes de emprender un viaje consulten con los infectólogos que hacen medicina del viajero como para que les desarrolle un plan de vacunación, y no solamente eso, sino de consejos para el viaje, para que el viaje sea placentero y no tengan ningún contratiempo. Acá nos hacen llegar otra pregunta. ¿Qué se puede recomendar a padres que preguntan por la vacuna Menveo que está en falta? Por lo que entiendo, la vacuna Menveo está en falta transitoria, pero sigue estando en calendario. Yo lo que les diría es que esperen y estén atentos a cuándo es que va a volver y aplicársela en ese momento. Tengan en cuenta que la Menveo, me parece que la pregunta tiene más relación con adolescentes. A los 11 años es importante esa vacuna, no solamente por el pico de incidencia de meningococo en la adolescencia, preadolescencia, que nosotros acá en Argentina no lo vemos, se ve principalmente en Estados Unidos y en Europa, pero también porque protegiendo al grupo de 11 años uno protege también a bebés y a los otros grupos etarios, ya que los 11 años y adolescentes en general son los que están colonizados y transmiten la enfermedad. Así que yo les diría que estén atentos a cuando vuelva, porque por lo que entiendo es transitorio el faltante. Y acá Cintia también nos pregunta si se puede intercambiar esquemas de vacunas, pertussis celulares y acelulares. Bueno, el componente pertussis de las vacunas vienen en dos formas. Una forma celular, que son con células enteras inactivadas, y las acelulares, que son componentes de la célula sin estar la célula entera. En el ámbito público son vacunas celulares y en el ámbito privado son acelulares. Y sí, son intercambiables una con otra. Uno puede empezar un esquema con celular y pasar después a un esquema acelular. No habría problema con eso. Bueno, muchas gracias a los que nos están enviando que les gustó mucho la charla. Acá nos preguntan si se puede reemplazar la Menveo por Bexero. No, son vacunas distintas. Menveo es una vacuna tetravalente contra los componentes A, C, W e Y, y Bexero es contra meningococo B. Entonces, en realidad, si bien todas son contra meningococo, son contra tipos distintos de meningococo, ¿sí? Si uno quisiera reemplazar Menveo, tendría que ser otra tetravalente, ¿sí? Pero no por Bexero. Y me preguntan también si un bebé que no tiene cicatriz de BCG debe repetirse. Ese es un concepto que se usaba antes, que si no tenían cicatriz se volvía a vacunar. Tengan en cuenta que antes el esquema era con varias dosis. Hoy en día solamente la dosis es al nacimiento de BCG. Los bebés tienen que salir ya del alta del lugar donde nazcan con la BCG aplicada, y aquellos que no hacen cicatriz, que es más o menos un 10%, no se revacunan porque igual tienen anticuerpos, ¿sí? Después me preguntan si un adolescente que tuvo lesiones por HPV debe vacunarse. Sí, porque tengan en cuenta que al menos la vacuna actual que tenemos en calendario es contra 4 genotipos de HPV, y si bien no va a ser la vacuna tratamiento para lo que ya tuvo, sí puede prevenir que no se contagie de los otros genotipos. Así que yo diría que sí, que se vacuna. Y acá nos preguntan cuál es la consulta más frecuente en los vacunatorios. Y muchas veces tienen que ver con en cuanto a efectos adversos, tienen dudas sobre eso a los pacientes. También en cuanto a esquemas, sobre todo teniendo en cuenta que en los vacunatorios privados en general, como dije antes, son vacunas celulares, entonces hay el tipo de preguntas son muy parecidas a las que hicieron con celulares o acelulares. Pero principalmente diría que en cuanto a efectos adversos y calendario y esquemas, esas serían las preguntas más frecuentes. Ya que estamos hablando de vacunas, siempre es importante también hablar de la vacuna de los adolescentes, de los jóvenes y los adultos, tener este concepto de que todos estos niños que se vacunan también en nuestro país y en el mundo, al crecer tienen que seguir vacunándose. Claro, el concepto, yo la charla la hice pensando en infancia, pero claro, hoy en día el concepto de vacunas es vacunas toda la vida, o sea, no solamente en infancia, sino también en el resto. De hecho, en el calendario se han ido expandiendo las indicaciones no solamente a grupos de niños, sino a adolescentes y adultos también. Y yo creo que la tendencia en vacunas va a ser eso, o sea, vacunas en distintos grupos y a lo largo de toda la vida para protección de distintas enfermedades.